Estamos aquí, es uno de los eventos de periodismo dentro de Hispanicize, lo organizamos a través de NAJ. Yo soy miembro de NAJ, aquí tenemos otros miembros de la junta de directiva, cualquier cosa que nos quieran hacer saber al final. Estamos aquí todo el año en Miami intentando hacer eventos para formar, para discutir sobre periodismo. Y discutir hoy cómo cubrir inmigración, que se ha convertido de manera inesperada hace 2 años, tal vez, en uno de los grandes temas de portada, digamos, de la actualidad. Y lo hacemos representando 4 medios que están dejando huella en la cobertura migratoria: The Washington Post, USA Today, Telemundo, Univision, pero sobre todo con 4 profesionales que, más allá de una marca, llevan años, muchos años, reporteando sobre inmigración. Decirles que tenemos este hashtag, el de Hispanicize, en el que pueden también hacer llegar comentarios, ideas, preguntas, más allá de las que puedan plantear al final de la discusión. Voy a presentar a cada uno con una primera pregunta inicial. A María Sacchetti, bienvenida. Gracias. Que va a hablar entre español e inglés, creo, porque estamos en Miami también, otro localismo de aquí. De hecho, por eso estamos haciendo esta programación en español desde NAJ. María es de Massachusetts, cubre, ¿no? Ahora en Sí. Washington. Hace poco me mudé para Washington. Exacto, noticia, ¿no? Cubre para The Washington Post inmigración desde hace más o menos 2 meses, diría yo. Sí, un medio que ha estado, como bien saben, contratando en los últimos meses, que está como en el hotspot de la actualidad de medios. María antes estuvo unos 13 años, calculé, si no me corrijo. En 12, dice números con algún error, en The Boston Globe. Antes había estado en The Orange County Register y en Reuters en Bogotá. Cuando la contrataron en el Washington Post, sus editores hicieron una nota de bienvenida y destacaron que María, desde el Globe, había transformado el Immigration Beat de algo local a uno de interés nacional y global, dijeron. María, quería preguntarle primero de todo, tiene ahí su micrófono, ¿cómo ha cambiado para usted cubrir inmigración en estos 2 meses, en estas semanas tan intensas, estando en The Washington Post? ¿Ha cambiado algo para usted? Bueno, disculpe, primero es un gran privilegio para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Para mí, Federica va a recordar eso, pero el año pasado yo hablé en una conferencia en Washington diciendo, bueno, los periodistas, cuando parecía que Trump no iba a ganar, entonces yo le dije, pues los periodistas vamos a estar en un problema si él gana, y no porque tomamos un lado u otro, sino si él va a arrestar a mucha más gente, no vamos a saber quién son. Y suele ser que ganó, ¿verdad? Y ganó. Si yo puedo dejar algo aquí muy claro, es que los arrestos de los migrantes son secretos. No se puede saber a quién están arrestando, no pueden revisar los documentos en las cortes de inmigración. Y eso es, como periodista, es algo que hemos estado batallando, y ahora la batalla es más intensa. De hecho, creo que hablaremos en algún momento de conocimiento legal. Tenemos un abogado en la sala, me decía María, porque es algo que uno lidia mucho cuando está cubriendo inmigración. También les presento a Rick Jervis, que él es nacido aquí en Miami, creció aquí, pero nos visita desde Texas. Tiene unos 20 años de experiencia en medios como Wall Street Journal, como Chicago Tribune o como el Miami Herald. De hecho, cuando formaba parte del equipo del Herald, el equipo fue premiado con un Pulitzer en el 99. Luego en USA Today estuvo en la oficina de Bagdad, al frente, y de hecho hacía poco de la invasión de Irak, y actualmente es corresponsal nacional en Austin para USA Today. Él, aunque entiende y habla bien el español, se siente más cómodo hablando de un tema tan complejo como este en inglés. Primera pregunta, Rick, first question. Probably your editors are based, I guess, in Washington, D.C., which is hundreds of miles away from the border. What are the border issues that interest them the most in terms of covering? Yeah, thank you, Damia. Thank you for actually having me here on this very really sort of important topic. So I've been based in Austin for like 3 years now, just like you mentioned, and previously I covered the border. I got down on the border as much as possible, talking about sort of immigration issues, talking about security issues down there. Texas, for the past 3 years, have been surging their sort of border security there with state troopers, and we've been covering the
the sort of upload of sort of military presence on the actual border as far as state troopers are actually concerned. After this past election, obviously it like really intensified, and our goal now is to cover intently what's happening on the border as it like relates to this new administration, and really specifically looking at the sort of proposed border wall and seeing all the ins and outs which will like come with that. Everything from the proposal to some of the contractors who like might be signing on, to costs, to how it impacts sort of communities and people there on both sides of the border. So every time I like go to the border, I try to go to both sides of the border and talk to the Mexican side as much as the American side. But right now we're really focused on the border wall. In fact, USA Today Network, which is 35 other papers and other TV sort of stations across the country are sort of getting together and doing a border wall project, and it's an intense look at every aspect of the wall from San Diego all the way to Brownsville, Texas. So we hope to. So we'll ask you later more about that. De hecho, es común ver su firma en muchísimos medios, porque USA Today, él trabaja para USA Today, pero se ve muchísimos medios digitales de todo el país. También tenemos con nosotros a Rogelio Mora Tagel. Bienvenido. De hecho, ya le han hecho algún selfie al llegar. Es una cara conocida de la televisión hispana. Nacido, creo, en Ciudad de México. Sí. Chilango, por si saben qué quiere decir. Chilango, capitalino. Aunque creo que vi que había sido narrador deportivo, voy a destacarlo, que es informativo. Ha sido corresponsal en Ciudad de México, también en Haití haciendo coberturas, y aquí en Estados Unidos, donde ha cubierto mucha inmigración, y conductor, por eso cara conocida, de programas como El Noticiero, Telemundo, Cada Día y Hoy en el Mundo. Rogelio, le quería preguntar, usted es mexicano, usted es ex corresponsal en México. En momentos de tanta tensión entre gobiernos mexicano y estadounidense en temas como deportaciones, muro, NAFTA, ¿es posible, usted cree, hacer un reporteo, cuando está usted haciendo de anchor, un reporteo equidistante, o a veces los datos le inclina a usted hacia un lado o hacia otro? ¿Cómo está viviendo esa tensión? Bueno, yo tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos. El año pasado me hice ciudadano estadounidense y le tengo un gran respeto y mucho agradecimiento a este país. Obviamente tengo lazos afectivos muy fuertes hacia mi país natal, hacia México, y tengo contacto con mucha gente inmigrante y me toca fibras muy sensibles este tema. Sin embargo, cuando trabajo como periodista trato de quitarme o de cortar esos lazos que me unen sentimentalmente con esta gente para tratar de hacer un reportaje con equilibrio y un reportaje que se apegue a la verdad, a la objetividad. No es fácil, la verdad no es fácil, no estamos aquí para contar cuentos. A veces es muy difícil, después de salir con una familia que está con el padre a punto de ser deportado, no sentir algo. Sin embargo, pues uno tiene que ser equilibrado, y en Telemundo es justo lo que estamos tratando de hacer, de ofrecer las cosas como son, de darle información a la gente en este momento tan crítico, tan difícil que están viviendo. Yo creo que la mejor manera de servir a la comunidad es decirle las cosas como son, y por duras que puedan ser. Es un momento muy difícil en el que la gente de verdad está sintiendo mucho temor. De hecho, ayer se habló en el panel de NBC, del mismo grupo, de hecho con algunas caras de Telemundo, también de eso, ¿no? De ese rol que ahora el grupo mediático quiere tener. Y finalmente Jorge Cancino, último porque es compañero, hace falta decirlo, buen compañero y maestro en Univisión Noticias, es chileno, pasó 13 años en Guatemala, donde siempre dice que aprendió el oficio de periodista en medio de la guerra. Trabajó tanto en Chile como en Guatemala, pero creo que es en el 97, ¿no? que se vino para acá Jorge. Lleva 17 años en Univisión Noticias y desde el principio haciendo digital, que en el 99 digital eso era ser pionero, queda claro, y también cubriendo inmigración. De hecho, lo habrán visto en Despierta América, noticiero, hablando de este asunto. Es premio Rey Juan Carlos de periodismo y está a punto de publicar un libro junto con un abogado, esa sinergia tan importante, sobre el sistema migratorio de Estados Unidos en Penguin Books. Bienvenido, Jorge. Gracias. A usted le iba a preguntar, toca un formalismo. Bueno, si lo dice el entrevistado luego ya se puede, pero primero lo tiene que decir el entrevistado.
es común ver su correo electrónico en sus notas y la audiencia inmigrante le escribe, ¿no? Quería preguntarle, para abrir esta discusión, cuáles son las preocupaciones que está viendo desde el cambio de gobierno en esos emails, en ese feedback que tiene usted de la audiencia inmigrante. Bueno, primero, gracias por permitirme estar acá, un honor. Segundo, al comienzo dijiste que se ha transformado en un gran tema. Creo que no, creo que inmigración siempre ha sido un gran tema. Lo que pasa es que antes se hablaba menos de este tema. No se olviden que, estamos hablando de este gran tema 2.8 millones de deportados después. Esa es la cifra que se deportó durante el gobierno de Obama. Es una cifra enorme, una cifra gigantesca. Y hoy en día hay 11 millones de personas que están en la mira del gobierno. Segundo, algo a tener en cuenta antes de responder tu pregunta. Ya a finales de la época de Clinton, a finales de los 90, durante todos los dos periodos del gobierno de George Bush, durante los dos periodos de gobierno de Barack Obama y lo que estamos viendo ahora del gobierno de Trump, se están gobernando con la misma ley de inmigración. Es la misma. No crean que es una nueva, tampoco piensen de que este gobierno entró y puso algo nuevo. Es lo mismo. Lo que hizo este gobierno fue activar todas las secciones posibles que permitan deportar personas. Y eso es lo que lo hace dramático. La pregunta tuya, tengo como 200 o 300 páginas de Word hasta ahora, llenos de gente que me escribe y me hace preguntas. Muchas de ellas no sé cómo responderlas, otras me parten el alma, otras se te llenan los ojos de lágrimas porque no sabes qué hacer. Y veo varias cosas en común. Uno, el total desconocimiento del sistema migratorio estadounidense, y para eso estamos los medios de comunicación, para enseñarle a la gente que este país tiene una ley de inmigración muy, muy, muy severa. Un ejemplo, se está persiguiendo mucho a la gente que tiene DUI, creyendo que el DUI es un problema que convierte a las personas en una amenaza pública. Y la pregunta es, ¿y si el problema de beber es una enfermedad? El gobierno no lo mira. Entonces, están tan preocupados en deportar gente que no están viendo la parte humana del problema migratorio. Hay un problema que solucionar y lo tenemos que solucionar como nación, como Estados Unidos. Cuando se hicieron las leyes de inmigración, sobre todo la ley de asilo, se hizo para tratar con compasión a las personas. Hoy en día no se habla ni de compasión, ni de amor, ni de tolerancia, sino se habla de ¿a cuántos vamos a echar? De seguridad nacional, seguridad pública. Yo creo que eso refleja un poco, por un lado, la gente preguntando cómo hacer para quedarse con un dramatismo enorme, y por otro lado un gobierno que no está respondiendo de una manera humana a ese tipo de preguntas. Dices que antes se hablaba menos del tema. Si comparamos ese momento al punto actual, ¿no? ¿Cómo ha cambiado para ustedes el día a día en la redacción? ¿Se han reforzado los equipos? ¿Ustedes hacen más horas? ¿Ustedes de repente han tenido mayor relevancia en la redacción? María debe ser un buen ejemplo porque fue fichada después de, supongo que durante la transición de gobierno, pero sobre todo entró en febrero, ¿no? En el Post. Pero cuéntenos un poco todos cómo ha cambiado el peso de la inmigración en la rutina diaria. Pues yo veo que hay mucha más gente que están poniendo atención al asunto, ¿verdad? Así que ahora, por ejemplo, alguien me dijo el otro día, como después de 9/11, el acto de terrorismo, ¿no? Cuando arrestaron a tantos musulmanes, ¿verdad? Como 700 musulmanes, más de 1000 personas, pero 700 musulmanes por migración. No había tanto apoyo como ahora. Ahora están los que están manifestando, están en los aeropuertos, están frente de la corte y todo eso, ¿verdad? Y eso es un gran cambio. El reto para los periodistas es exactamente lo que dijo don Jorge, que es que realmente hay que decir lo que es nuevo y lo que no es nuevo, y para que la gente entienda. Por ejemplo, este asunto de que la migra tiene la palabra de la policía, eso es desde hace años, si no décadas. También siempre, que yo sepa, siempre han estado arrestando migrantes en las cortes. Yo sé que es un debate ahora, pero yo no veo que sea tan nuevo. ¿Alguien más sobre esa idea? Yeah, it's actually changed quite a bit for us. We've always covered immigration. We have a correspondent based here in Miami, Alan Gomez, who covers a lot of immigration. But now immigration has been pushed to the forefront beyond almost all other subjects. So since I'm based in Austin, Texas, we've had the opportunity
cover it from the actual border as well. So and it's not something that just we're interested in as like reporters and staff writers and editors, but it's something that readers apparently are like really interested in, because our immigration stories are like basically getting huge numbers of like reader clicks on our website. It's something which is generating a lot of feedback. So readers are extremely interested in this issue, and not just Hispanic readers. We're getting readers from all over the country who are like really interested in this suddenly. So readers are like definitely into it. It's a subject which is sort of getting a lot of feedback from Washington, all the way to the border. So it's something that we're obviously going to sort of continue to cover closely. Bueno, por supuesto que en Telemundo ha tenido un efecto también muy fuerte todo esto, y que hemos querido ser muy participativos en la forma de querer ofrecer información a la gente, cómo ayudarles a entender lo que está sucediendo. Se han realizado, además de todos los reportajes que hacemos todos los reporteros que formamos parte del noticiero Telemundo, incluso José Díaz Valar, nuestro presentador. Además de eso, hemos tenido programas especiales en los cuales hemos llevado abogados, personas que puedan ayudar a las familias inmigrantes, incluso de una manera hasta espiritual, ¿no? Cómo enfrentar esta nueva realidad que sí se está viviendo, ¿no? Porque hay una cosa que sí, puede ser la misma ley, como decía Jorge, se han activado los apartados que no estaban activados en otros gobiernos, pero hay una realidad, y ha sido que el discurso del presidente ha sido muy fuerte, y el discurso del presidente ha sembrado un temor en la comunidad, y eso es una realidad, ¿no? Barack Obama, casi 3 millones de deportados, pero el miedo no se sentía de la misma forma. Hoy en día se percibe, cuando uno se acerca a la gente, hay un temor que es muy fácil de percibir, y que también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ellos, porque ya no quieren hablar como antes con nosotros, y tenemos que ser muy responsables en no ponerlos a ellos en un predicamento y no arriesgar su situación migratoria en este país, porque a final de cuentas nosotros como periodistas estamos para servirlos a ellos, no para que ellos nos sirvan a nosotros. Jorge. Sí, un punto más, eso es cierto, y quizás lo más delicado de esto, ¿no? Lo que decía Rogelio, de cuidar a la gente. Hay que cuidarla mucho, porque un error nuestro los puede poner en un proceso de deportación y sería tristísimo. Pero hay algo que no hay que olvidar dentro de toda esta discusión tan severa. ¿Por qué es severa? El haber invocado 2 de las secciones de la ley de inmigración, por ejemplo la 235 o la 1101, ahí está toda la lista de la inadmisibilidad en Estados Unidos. Y no solo de inadmisibilidad, sino lo que convierte en deportable a una persona. Si leen esa lista, es increíble. Yo creo que hasta a mí me podrían deportar, quizás, si encuentran una de las tantas vainas que ahí existen. Pero todo esto se arregla de una sola manera. No se va a arreglar haciendo mejores reportajes, no se va a arreglar exigiendo. Se va a arreglar si el Congreso realmente toma la iniciativa y cambia la ley de inmigración, hace una reforma migratoria. No hay otra. Porque esto es una cuestión de ley, y cuando el gobierno dice hay que aplicar la ley, está haciendo lo que precisamente la Constitución le dice: cumpla con la ley, haga la ley, ejerza la ley. Y si no queremos ver tanto dolor en la sociedad, hay que cambiar la reforma migratoria, y todo debe apuntar a eso, a decirle al Congreso: mira, hay una situación injusta que lo genera una ley, esa ley entonces hay que modernizarla y hay que cambiarla, ¿no? Hay como 2 asuntos ahora mismo sobre la mesa. Yo creo, primero, decía Rogelio, no arriesgar la situación migratoria del país de esas personas. ¿Qué protocolos tienen ustedes para proteger o identificar de cierta manera a los indocumentados, ¿no? y a otros migrantes? Pero es verdad que en el día a día ese miedo que está en el aire, ¿no? en el día a día, está afectando. Muchos tienen miedo a hablar con nosotros. Si lo hacen, quieren hacerlo de manera anónima, pero sabemos también que en el reporteo un nombre y un apellido siempre lo hace más consistente, ¿no? Desde sus medios y su rutina diaria, ¿tienen algún tipo de protocolo que sigan? Sí, en términos de comunicación obviamente es mejor. No sé si necesitamos en realidad los micrófonos. No, ¿verdad? Sí. Sí, perdón. Cierto. Pues sí. Se me olvidó la gente de la tele, ¿verdad? Hemos hecho el fact-checking y así. Sí. No, te decía que uno de los principales protocolos que yo sigo es el de nunca mostrar la calle donde viven las personas que entrevisto, no mostrar nunca el número de la casa, no mostrar algo que pudiera ser identificable, ¿no? Y generalmente
trato de poner solamente el primer nombre de la persona sin poner su apellido, ¿no? Para términos de televisión, por supuesto que es mucho más atractivo ver a una persona que cuente su drama humano, verle la cara y todo eso, pero repito, acá lo principal es darles el servicio a ellos, ¿no? Que ellos alimenten de drama nuestra pantalla, ¿no? Entonces esas son algunas de las cosas que tomamos, y yo sé que mis compañeros reporteros lo hacen igual, ¿no? Que cuidan mucho no identificar un caso sensible de una persona que pudiera estar en riesgo de deportación. ¿Algún comentario? Hace poco un director de una agencia de ICE me llamó pidiendo que no repitiésemos una pieza que había salido en un noticiero, porque en la pieza salía el logotipo de la empresa donde trabajaban las personas. O sea, hay una preocupación enorme, incluso dentro del gobierno, indicándonos o dando pequeños tips para que aprendamos en nuestros reportajes para no poner en riesgo a esas personas. María Rick. ¿La migra le llamó para eso? Una fuente, sí. Que vieron eso porque legalmente, El micrófono. legalmente ellos están obligados a actuar si ven una situación sospechosa en algo. Entonces, uno aprende todos los días, sobre todo en momentos tan difíciles como este. Adelante, María, por favor. Nada más es que solo que nunca olvide siempre investigar las personas, aunque parezca una persona que realmente está sufriendo y todo eso, podría tener un récord criminal, podría haber atacado a otros migrantes o estafado. Realmente yo he visto todo eso y por Dios lo he evitado, pero nada más hay que investigar todo, porque nunca se sabe, y siempre me ha gustado trabajar con abogados, porque ellos saben de documentos. Yo siempre pido el archivo, la carpeta, no sé cómo lo llaman, pero yo quiero leer todo antes de sacar un reportaje, por si acaso. Rick. Yeah, we have a really tough situation at USA Today, because we have a law. We have like a rule which has been in place for over 10 years that we have to have first and last name of like every source, and if not, if it's like very sensitive situations like intel stories, it has to be like approved by at least 2 different editors, and like you still need the name. It just has to be approved, and then it's like withheld. So obviously on sort of day-to-day immigration stories, we don't have the liberty of just using like a single name or no name. So we basically have to work extra hard to like find those sort of rare immigrants who are willing to like give first and last name, and we like work a lot through immigration lawyers and through them able to basically identify folks who are like willing to, very, very brave folks who are willing to have their first and last name identified, even though they may not have the full sort of documentation to like be in this country. María hablaba de investigar cada caso. Casos personales, individuales, ¿cómo deciden convertirlo en noticia o no? Guadalupe García de Rayos estuvo en los titulares, se convirtió en esa madre de Arizona en un emblema o en un ejemplo del cambio de prioridades de deportación. ¿Cuándo convertimos un caso concreto en una nota o no? Porque nos llegan muchísimos, y además los grupos de inmigrantes hacen protestas, nos mandan tips, ¿no? ¿Cómo deciden ustedes convertir ese caso en noticia? Depende, se podría también combinar casos, ¿verdad? Como ahora dicen que están arrestando tanta gente, entonces se puede combinar y hacer como un reportaje, como si se ve como una serie de cosas, ¿verdad? Que está sucediendo. Depende, realmente, yo siento la obligación de tratar de investigar cada caso, porque el sistema es tan secreto, ¿verdad? A veces si llaman a la periodista, es la única audiencia pública que va a recibir este migrante. Hay migrantes que siguen muriendo en la cárcel. Es muy posible que a diferencia del sistema criminal, ¿verdad? Ese arresto, sabemos quién fue arrestado ayer, ¿verdad? Por la policía. Sabemos, podemos leer las carpetas en las cortes, ¿verdad? Criminales y civiles. Pero migración es otro mundo, eso es secreto. Dice que es para proteger la privacidad del migrante, pero
los migrantes están muriendo en la cárcel sin tener una audiencia, yo no veo que sea tanta protección. Yo creo que como periodista debería ser más público, más transparente, ¿no? Luego hablamos, si quieres, de eso, porque creo que tú además demandaste a DHS en una ocasión pidiendo nombres. Hablemoslo luego cuando hablemos de la relación con el gobierno, Rogelio. Sí, no, yo te quería decir que el caso de Guadalupe se convirtió en noticia, sobre todo para nosotros los medios hispanos, que nuestra audiencia, perdón, el caso de Guadalupe se convirtió para nosotros los medios hispanos en una noticia importante porque, primero, ustedes saben que nuestra audiencia está conformada por mucha gente que quizá entró sin papeles a este país, que a lo mejor regularizó su situación y a lo mejor no, ¿no? Pero en parte es eso, pero el caso de Guadalupe era el primero que sucedía después de que el presidente, unas semanas antes, había dicho en una de sus primeras entrevistas que se iba a enfocar en criminales, pero él claramente dijo pandilleros, gente que trae droga, ¿no? Esa había sido su definición de criminal. Entonces, cuando uno ve que deportan a una madre que tiene hijos ciudadanos y demás, pues obviamente para nosotros se convierte en algo que reportar, ¿no? Y también sería un motivo de cuestionamiento al gobierno. Sin embargo, pues sabemos que el gobierno se ha resistido a hablar con los medios hispanos de este tema. En particular, el presidente no ha querido dar todavía una sola entrevista ni a Telemundo, ni a Univisión, ni a ningún medio hispano como para poder abordar ese tema de frente con él, ¿no? Les leo un WhatsApp que me mandó una migrante que entrevisté en McAllen justo al cruzar la frontera. Al cabo de unos días recibo un WhatsApp y decía, estoy muy mal, quiero que me ayuden, no tengo dinero para pagar un abogado para sacar a mis 2 hijos que estaban todavía detenidos por ICE. Siento tristeza porque falleció mi tía, yo se lo pido con todo mi corazón que me ayuden. Antes lo han mencionado un poco, ¿no? Decía Rogelio, esa distancia con los migrantes. ¿Cómo consiguen hacer eso? Diferenciar su rol de periodista de un ser humano que está delante de un drama migratorio. ¿En este caso en particular? No. Lo hacía más que nada para hacer la audiencia partícipe de lo que uno acaba afrontando, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo hacen con sus casos diarios para marcar esas distancias? Bueno, nosotros lo que tenemos que es apegarnos a la objetividad, ¿no? Y a reportar de una manera justa y de tratar de acercarnos lo más posible a la verdad. Nosotros no podemos tampoco tomar partido por ellos, ¿me entiendes? Y mucho menos, nosotros de hecho en Telemundo tenemos hay un lineamiento que viene de NBC. No podemos hacer, por ejemplo, GoFundMe para ayudar a una persona a conseguir un abogado, ¿me entiendes? Esas cosas no son posibles, pero sí, tratamos de despegarnos de esa parte quizá afectiva, como te lo comentaba al principio, para tratar de que nuestro reporte sea lo más veraz posible y lo más objetivo, ¿no? Como en cualquier otro reporte debería ser, de cualquier otro tema. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Yeah, it's like really difficult. It's like extremely difficult. Not recently, but like a couple of years ago, we had the issue of the sort of unaccompanied minors coming over. And I went to like cover that on the border, and I went over to Reynosa from McAllen. I went to a casa de inmigrantes and met these 10, 12, 13-year-old kids who were just trying to come over. And every instinct in me felt like putting them in my trunk and driving them back over the border and giving them a place like at my house in Austin, and then hooking them up with like an immigration lawyer. You obviously cannot do that. I think now more than ever, objectivity and a dispassionate way of sort of reporting is more important than almost any other time, because there's so much allegations of fake news. There's so much the alternative facts movement, that now more than ever journalists have to be extremely objective and try to get to all sides as like fairly as possible. Sí, lo que decía Rogelio, pero yo tengo 60 años y todavía me pregunto cómo uno se puede desconectar de un caso, ¿no? Es tremendamente difícil, porque todos los casos de inmigración son casos humanos, son casos muy tristes, y sobre todo si hay niños de por medio. Y yo tengo la firme convicción, y creo en eso, de que el estar indocumentado en Estados Unidos no es un crimen, es una falta de carácter civil.
Todavía nada ni nadie me ha dicho que sea un crimen. Por lo tanto, ver a un indocumentado es un ser humano igual que uno. Y la inmigración, yo sigo pensando que es un derecho, no es un privilegio, como dijo Trump hace unos días. Recuérdense una cosa, en los años 90 Estados Unidos era el país que más protestaba contra la Unión Soviética porque no dejaba salir a los ciudadanos de los países que conformaban la Unión Soviética y presentaba documentos en Naciones Unidas, pedía resoluciones y todo eso. Por lo tanto, Estados Unidos, con su gesto, convirtió la inmigración en un derecho. ¿Qué derecho tenemos ahora entonces de decir que la inmigración es un privilegio? Por lo tanto, si para mí es un derecho, es un privilegio para mí como periodista poder escuchar las historias y poderlas contar. Yo creo que lo que hace un periodista es eso, contar historia, y lo que hacemos todos los días. Y como decía María, hay que contarlas, pero hay que informarse muy bien del historial de esa persona para contar una mejor historia. Porque muchas veces por los errores y el desconocimiento y la ignorancia, la persona que cuenta su historia tiene una serie de requisitos que no lo hacen quizás elegible para recibir un beneficio migratorio en Estados Unidos. Por eso insisto, la ley de inmigración hay que cambiarla porque está dejando demasiada gente afuera. Contar historias y llamar a la puerta del gobierno. Empecemos por María, que ahora está en Washington, D.C. DHS, está ICE, que es el servicio de inmigración, USCIS. ¿Cómo ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado la relación con los medios de estas agencias que día a día tenemos que hablar con ellas con el cambio de gobierno? Me hace una pregunta difícil. O tal vez es generalizar demasiado, hablar de todas las agencias, pero ¿cómo está haciendo el día a día? No, es una buena pregunta, es que es difícil contestarla. El hecho es que hay que llamar a todos. Entonces yo los llamo, si yo tengo una historia, yo llamo a todos. Si tengo que llamar a DHS, llamo a la migra, llamo a la corte. Y hay que recordarnos que la corte se encuentra bajo del Departamento de Justicia y la migra bajo Homeland Security. Entonces, vale la pena siempre llamar a los dos. Últimamente la Corte me está dando más información, yo no sé por qué. Un detalle que hay que recordar también es que para cada vez que habla con un migrante, si está escribiendo sobre un caso, pregúntale el alien number, que es como un seguro social, pero no tanto. Pero es muy importante, es como el número del caso y lo necesita para obtener información sobre eso y también para hacer una folla. Teléfono, email, fuentes anónimas, ¿cómo están trabajando en ello y qué tips, qué consejos tienen para quien desde aquí pueda estar cubriendo inmigración con las fuentes gubernamentales? Digo. ¿Solo con fuentes gubernamentales? No. Sí, me refiero porque yo estoy viendo personalmente Sí. Que en teoría hay unos protocolos, pero si uno se salta el protocolo a veces llega antes a la información, si llama en vez de a DC, llama a la oficina regional. ¿Tienen algún consejo en el día a día para relacionarse con esas agencias? Uno, cada caso que se cuenta, guarden un registro. Es importantísimo porque ese registro les enseña una ruta, seguir un plan de ruta. Segundo, hablar con abogados, tener como fuentes varios abogados, porque ellos a su vez le van a uno enseñando, le van a uno mostrando las diferentes vías legales que existen. Tercero, como decía María, tener muchos y muy buenos contactos tanto en el Departamento de Seguridad Nacional como en el Departamento de Justicia. Toda la parte de justicia está en el Departamento de Justicia. Ese es el gran problema del sistema migratorio estadounidense, que después del 11 de septiembre del 2001 cambió lo que antes manejaba todo el Departamento de Justicia, ahora se fue al Departamento de Seguridad Nacional. Y cuarto, experiencia y corazón. Es que suena ridículo que un periodista diga que hay que usar el corazón para contar estas historias, pero sí hay que usarlo, porque son historias muy, muy, muy humanas. Y la experiencia que uno ha tenido en coberturas anteriores, sobre todo para aquellos que han estado en situaciones de guerra o de conflictos muy severos, estamos viviendo gestos en la gente que nos permiten entonces saber que hay un problema social más grande de lo que uno se imagina. No se olviden que la mayoría de los inmigrantes de los últimos 2 o 3 años está huyendo de situaciones
prácticamente de guerra en Centroamérica, o de pobreza muy extrema, o conflictos muy delicados como los que se ven en México, por ejemplo. Ahora hablamos de abogados. María, cuando estabas en el Globe, demandaste judicialmente a DHS pidiendo información de criminales que habían sido inmigrantes, que habían sido liberados en sus comunidades. ¿Algún consejo para quien quiera en el bit de inmigración hacer Freedom of Information Act o hacer una demanda judicial? ¿Cuándo es útil hacer eso? Bueno, ahora estamos en un limbo porque en una de las órdenes ejecutivos, gracias, cambió, el presidente cambió el asunto de privacidad para los migrantes, ¿se acuerdan? Entonces, yo diría, y a otras también diría que eso ahora, los arrestos deberían ser como un documento público, pero no se ha dado eso todavía. Entonces, para los FOIAs, hay que leer los casos judiciales. Yo trato de siempre escribir FOIAs con muchos detalles para fundamentarlos bien. Es algo complicado, pero yo siempre digo que vale la pena. Empezamos con criminales porque la ley es tan difícil. Yo quería, como periodista, todos los arrestos, no solo son los criminales, pero empezamos con criminales porque pensábamos que podíamos ganar y ganamos. Pero yo creo que el trabajo no fue como nada más hablar de criminales, el trabajo fue para entender bien lo que hace el gobierno con la gente. Y eso es lo más importante, rendir cuentas con el gobierno. Y eso es lo que no podemos hacer como periodistas ahora. No sabemos quién está arrestando, no sabemos si están arrestando criminales o si lo que dice el otro lado que están arrestando por gente inocente, no sabemos. Rogelio. Celebro muchísimo lo que dijo don Jorge Cancino sobre el tema del corazón, de usar el corazón. No sé si ustedes han escuchado una frase que se pierde en el tiempo de un gran periodista, Ryszard Kapuczynski, polaco, que decía que una mala persona no puede ser buen periodista, ¿no? Un buen hombre es un buen periodista, una buena mujer es una buena periodista. Yo creo que eso engloba lo que tiene que ser un periodista. Tiene que ser una buena persona porque tiene que abordar los casos de una manera humana, pero al mismo tiempo tiene que ser un buen periodista porque tiene que hacer todo lo que nos ha comentado María, lo que nos ha comentado Rick, lo que ha comentado Jorge. Tiene que ser severo al buscar la información de cada uno de los casos. Entonces, esa frase que se está perdiendo en el túnel del tiempo, creo que hay que revivirla y abordar estos casos como una buena persona y también como un buen periodista. Rick, el USA. I just really quickly wanted to piggyback on you basically asked about sources earlier, and covering Border Patrol, covering ICE is extremely difficult, just like sort of Maria sort of like detailed, and getting through that institution is like very hard. If you ask them for any kind of feedback on any kind of proposal, you usually get nothing or very, very little or like an official statement. But Border Patrol union members are actually really good to access. And if you find union members, they're the only ones who are able to sort of speak freely. I'll give you like a really quick example. Last year, like back in September, I went down to the border to like write a story about what if this sort of border wall goes up, who may it impact, and I basically drove along from Brownsville to Del Rio, so like sort of McAllen and like these other towns. And I met, like right outside of McAllen, with a Border Patrol who was talking just as a union representative. And he met me, because there's fences down there already, and he met me in front of one of the border fences and said, this is a 20-foot fence. The very next day that they put up the fence, they had a 22-foot ladder up there, and people were like coming over it. And he basically went on to like say that the border wall, it doesn't matter if you build a 30-foot border wall, there's just going to be a 32-foot sort of ladder there the very next day. And it was the first federal source which we had from Border Patrol saying that the actual border wall wouldn't work. And that's an important voice to have. So it's not just advocates, it's not just immigration advocates, but it's somebody from within the system saying that this is not going to work. So unions are like sort of extremely important too. De hecho, del Green Line, ¿no? El podcast que tiene este sindicato, también es un sitio donde entender cómo piensan y donde comentan al público, y de hecho ellos dicen claramente que van dirigidos a periodistas también, su punto de vista como sindicato o consejo de patrulla fronteriza. Perdón, sí, por favor. Un punto importantísimo que mencionó María, mencionó también
el talón de Aquiles del gobierno de Trump va a ser el debido proceso. Es decir, es tanto el afán que existe por sentar un precedente anti-inmigrante y es tanta la fuerza con lo que lo están haciendo que Estados Unidos sigue siendo un país de leyes. Y hay que vigilar y conocer bien el debido proceso inmigratorio para saber dónde se van a equivocar, porque ahí es donde uno va a poder entonces no ir en defensa del inmigrante, pero mostrar que el error que está cometiendo el gobierno está en no respetar los derechos de los indocumentados en Estados Unidos, porque aquí todos tenemos derechos. Hay que ejercer esos derechos y la gente muchas veces no lo sabe ejercer y yo creo que el principal consejo que en Univision estamos dando, sobre todo en todas las notas que hacemos, las personas, por ejemplo, y eso es por recomendación también por abogados, no firme nada si no tiene un consejo legal primero. Segundo, no firme salidas voluntarias porque eso lo hace perder automáticamente sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Y tercero, obligar al gobierno a que le respete el derecho a las personas y eso es fundamental. El debido proceso. Sí. ¿Necesita un periodista de inmigración estudiar leyes, casarse con un abogado o abogada de inmigración? ¿Cómo es la relación con los abogados para ustedes? Bueno, sí, tenemos mucha relación con los abogados. Sí, hay una relación muy estrecha con los abogados, ¿no? Para algunos, para explicarnos en particular el proceso que se está siguiendo contra la persona a la que está defendiendo, pero también es muy importante consultar con otro abogado, porque obviamente el abogado que está defendiendo a su cliente pues tiene un conflicto de interés ahí, ¿no? Pero si te lo explica otro abogado o te confirma todo, que se está haciendo el procedimiento de una manera correcta, si no hay nada extraño por ese lado, pues bueno, obviamente ahí lo puedes confirmar, pero es muy importante pues tener una buena relación con ellos, ¿no? Que te expliquen. Y sí, obviamente también hay que leerlo. Seguramente mis compañeros son más especializados en materia de inmigración, que están metidos 100% allí, ¿no? A mí me toca cubrir muchas historias de inmigración, pero las combino con muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí, de repente, cuando tengo alguna duda, alguna laguna, generalmente trato de apoyarme en algún abogado, que tenemos varios con los que consultamos, ¿no? Tanto Telemundo como Univision han tenido town halls destinados a hablar con abogados por parte de la comunidad. ¿Qué puede decir y qué no desde un medio de comunicación un abogado sobre casos concretos, Jorge? Yo creo que pueden decir de todo, pero todos coinciden en algo. Uno, y aquí hay un abogado conmigo, está Nelson Castillo acá, que nos ha colaborado mucho, él es de Los Ángeles, en California, pero lo que hemos aprendido de ellos es, uno, cada caso es único y cada caso hay que verlo dependiendo de sus propios méritos. Entonces eso nos lleva a una conclusión, que el consejo que se le da a María no necesariamente le va a servir a Pedro y tampoco se pueden crear reglas o normas y si siguen ese camino, entonces todas las personas que cometieron un error, por ejemplo, se les va a solucionar si siguen ese consejo. Yo creo que los town hall han servido para eso, para recalcar en que cada caso es único. Volvamos a la imagen general mientras pregunten si tienen preguntas, porque nos quedan ya 15 minutos. María, Rick, ustedes trabajan para dos medios anglosajones, a un público generalista. ¿Cómo hacer atractivo, en tu caso María, Inmigración, o Rick, La Frontera, para alguien que no vive en la frontera o que no es un inmigrante, ¿no? ¿Cómo dirigirse al público generalista y hacer que le importe ese tema? Yeah, no, that's something which we think about every day because we're basically writing every day for everybody. So we have to think about the housewife in Iowa and why she cares about like border issues. And so I think first and foremost is we try to humanize stories as much as possible. And human interest stories are like universal. So anybody that tacks into that reads about a very good human interest story, doesn't matter if you're reading about the border, and if it's interesting enough, if he or she has a really sort of compelling story to tell, then that'll resonate across the country. So we really try to put a human face, and that's why I'm like we're just extremely lucky that I happened to be in Austin, Texas when all of this started happening. So like I said, we have an immigration reporter based here, but after all of this started to happen, we really teamed up and sort of utilized me a lot more to head down to the border like sort of more often and try to put human faces to everything which is happening there. María,
Contéstanos. Antes mencionaba Rick que está, que está habiendo mucho interés, clics intuyo, por parte de la audiencia en historias de inmigración. También está pasando en el Washington Post, ahora que hablamos de interesarle a la gente. Oh, sí, no, y estamos cubriéndolo todos los días. Sí, hay 1.004 personas escribiendo sobre eso ahora, casi, yo creo que en todos los periódicos, ¿no es así? Pero digo, yo no sé, mis primeros 6 años en periodismo, yo trabajaba en Centroamérica y también en Puerto Rico. Entonces, yo trato de no pensar que estoy escribiendo para gente que no hable español o algo. Yo espero que mis reportajes sirvan para todos, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. A veces lo traduce, yo lo he visto como periódicos en El Salvador, ellos traducen las notas, que sea útiles, eso es lo más importante para mí. Y yo creo lo que digo a los migrantes cuando le doy mi celular a todo el mundo y todo eso, yo quiero que los migrantes tengan el mismo acceso a mí que tiene el Departamento de Justicia o un publicista y todo eso. Y eso para mí, y eso requiere trabajo, es que tiene que llegar a las reuniones de noche, tiene que llegar los fines de semana, es mucho, pero vale la pena al final de la cuenta porque le van a llamar, y sobre todo los medios en español, ¿verdad? Medios en español, Telemundo, Univisión. Ayer lo escuché aquí en Hispanicize, lo he visto mucho en los Facebook de ambos medios. Están sobrecubriendo los medios en español la población indocumentada y, como dicen algunos, olvidando educación, salud, finanzas, otros temas que a la población hispana también le afectan. ¿Cómo ven este elemento, ¿no?, de la sobrecobertura o no del tema de la población indocumentada? No, yo creo que estamos en el tema que es el tema de interés principal en estos momentos, ¿no? Cuando de repente está el interés puesto en Obamacare y lo que puede afectar a algún grupo de hispanos, o que algunos hispanos piensan que va a ser benéfico si Obamacare es cambiado por otro programa, pues también tenemos que cubrirlo. Yo creo que le damos la justa medida a un tema que es fundamental para nuestra audiencia, porque, repito, nuestra audiencia está conformada por mucha gente que tiene familiares o que incluso no tiene su situación migratoria resuelta. Entonces, para ellos es fundamental estar informados de esto, ¿no? Yo no creo que hemos abusado de esto, yo creo que nunca se va a abusar de hablar del tema de inmigración, y al contrario, yo celebro que el tema de inmigración esté tan en la vitrina para que también sea abordado por los periódicos estadounidenses. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que hay que buscar es que también los estadounidenses angloparlantes tengan acceso a este tipo de historias humanas y que puedan entender a los migrantes. Cubriendo inmigración durante estos más de 15 años, yo me he dado cuenta que los estadounidenses que conocen mejor a los migrantes son los que más los aprecian. Y los que menos los conocen a veces no saben cuáles son sus verdaderas virtudes o contribuciones a este país. Seguramente habrá casos, ovejas negras, como las hay en cualquier otra comunidad, de cualquier raza, de cualquier etnia, ¿no? Jorge. Pienso que lo que dije al comienzo es un gran tema desde hace muchos años. Lo que ocurre es que se volvió tan grave el tema que ahora le interesa a Estados Unidos, ¿no? 1. 2, son 11 millones de personas. No sé si alguien se ha puesto a visualizar cuántos son 11 millones de personas. Es enorme, una cantidad increíble. Y tercero, lo que nos llevó a que se convierta en un tema nacional tan importante fue que nos mintieron, y le mintieron a la nación. Primero dijeron que iban a deportar a 11 millones de personas, después dijeron no, son hasta 3 millones, y después no, que era 1 millón, y resulta que ninguna de las cifras era correcta. Cuando se hicieron los fact-checking se demostró que no era así, porque no hay tanta gente que haya cometido tanto delito como para decir que 3 millones de personas son malas. Segundo, cuando todo eso estaba clarísimo de que no iban a ser los 11 millones, aparecieron el 25 de enero 2 órdenes ejecutivas, la del muro y la de la ciudad de Santuario. Y en ambas se decretó que los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son una amenaza pública y nacional. O sea, nos volvieron a mentir. Tanto exceso de tanta palabrería que al final se tradujo en una mentira, y lo digo con toda claridad, nos llevó entonces a decir, aquí hay un problema. Y eso es lo que ha llamado la atención a todo el mundo. El problema es de tal magnitud que tenemos que ver de qué manera vamos a salir de eso. Me están diciendo que ya es tiempo para preguntas. No sé si hay alguna
hay varias. Empecemos, la acerco si quiere. Buenas tardes, excelente panel. Yo soy Rosemary Ravidal y mi pregunta va a la polémica de los contratistas latinos que se están postulando para los contratos para fabricar el muro. Ya creo que suman a más de 50 individuos que se han expresado que quieren participar en todo esto. ¿Cuál es el dilema moral, periodístico, son de nuestra comunidad? ¿Cómo ven el tema desarrollarse? Mira, yo he estado en contacto con dos de ellos, ¿no? Uno de ellos es puertorriqueño. Bueno, no es puertorriqueño, miento. Él es de Texas, pero casado con una señora puertorriqueña y vive justamente en Puerto Rico. Y obviamente yo le preguntaba, ¿no? si como hispano no le causó un poco de comezón ser partícipe de este proyecto que provoca tanta polémica, ¿no? Y él me decía que, pues bueno, si alguien lo va a construir, preferiría que fuera su empresa para construirlo de una manera más humana, ¿no? Para que no, sí, dice, para que no haya una propuesta, por ejemplo, que tenga una malla eléctrica, cosas así, ¿no? O sea, son las explicaciones que ellos nos dan, pero bueno, a final de cuentas, como empresario, yo tengo que respetar el punto de vista que él me da. Éticamente, yo no podría juzgar si está bien o está mal, ¿no? Porque a final de cuentas, él, te digo, está actuando como un empresario y tiene el derecho de proponerlo como cualquier otro. Le estaría quitando el derecho a una persona que lo tiene. Le estaría tratando de alinear a un grupo de pensamiento en el que a lo mejor él no quiere estar, ¿no? Porque hay muchos hispanos que están de acuerdo con la construcción del muro, es la realidad. Hay muchos hispanos que están de acuerdo con todo lo que ha dicho el presidente Trump acerca de los hispanos y de las leyes de inmigración. Están de acuerdo, es una realidad. Pero nosotros como periodistas tenemos que respetar su forma de pensar. Rick, ustedes han seguido bastante, ¿no? El tema, antes mencionaba, si nos puede hablar brevemente de este proyecto del muro. Yo he visto que han publicado bastante sobre este concurso público. Yeah, contractors to us is a very good, is a very sort of important topic. Whether they're like Hispanic or not, we are taking a very close look at all the contractors. You know, you have to remember there's like a template for all of this. You know, in 2006 they basically passed the Secure Fence Act, and they built a 20-foot fence in like a lot of places. So this has happened already, and so. I've spoken to folks who followed that system very, very closely, and they said two people really benefited when they like put up the actual fence throughout 700 miles of the border: contractors and politicians, and nothing else really impacted. Apprehensions went up since then, so it's not like stopping immigration. And so we are going to be taking a very close look at contractors. Along those lines, USA Today is the USA Today network, which encompasses papers across the U.S. and like TV and TV stations, are basically joining up to like do a very intensive border wall project, which is going to look at contractors. It's going to look at cost overruns. It's going to look at impact to like different communities, and we'll be giving out stories sort of in the actual coming months to that.